Gracias, Señor. Amén. Vamos a entrar a la clase. Vamos a dar rapidito un pequeño y corto recuento de la clase anterior, donde sabemos que fue donde Jacob se encuentra con Dios en el capítulo 28 de Génesis. Amén. Ahí, antes de él llegar a Harán, que la clase de hoy es Jacob en Harán. Es el estudio número 17, Jacob en Harán, y vamos a estar concentrados en los capítulos Génesis capítulo 29, Génesis capítulo 30. Así que, amado hermano, vamos a tener un poco de paciencia porque esta clase tiene muchísimo. Son 2 capítulos completos y aproximadamente 70 y pico de versículos. Vamos a tratar de hacer rapidito y vamos a ir dándole. En vez de leerlo uno en uno, creo que los vamos a leer como de 10 en 10. Santo, aleluya. Sí, para poder procesar todo esto. Amén. Amén. En la clase anterior, en el capítulo 28 de Génesis, Jacob se encuentra con Dios. Sabemos que antes de llegar a Harán, Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú porque había obtenido la primogenitura, la bendición de su padre Isaac de manera bajo engaño. Por eso estaba huyendo. Por eso su madre Rebeca y su padre lo habían enviado a Harán y le dijeron que buscaran esposa entre la familia para poder seguir la línea como ellos habían acordado. Amén. En Génesis 28 también Dios se le aparece en el sueño de la escalera y confirma el pacto. Aleluya. Se pueden sentar, amados hermanos, perdónenme. Disculpen. Estoy dando el resumen de la semana pasada, de la casa anterior. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy leyendo y los miro todos paraditos, perdónenme. En Génesis 28 también Dios se le aparece en el sueño de la escalera y confirma el pacto que él había hecho desde el principio con Abraham. Siguió hasta Jacob en este momento y ahí Dios se lo confirma. Sabemos que ahí en el sueño donde él puso en la cabecera una piedra, donde él hizo el pacto, Dios le confirma el pacto y él hizo un pacto donde ungió la piedra. Amén. Y después de eso él continúa su camino ligeramente. Vamos para Génesis 29. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora. Alabado sea Dios. Génesis capítulo 29. Vamos a estar comenzando dándole lectura del versículo 1 al 8. Si alguien quiere darle lectura rápidamente, me ayuda con eso. Amén. Amén, hermano Antonio. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí podemos ver, amado hermano, en Génesis 29, capítulo 29, verso del 1 al 8, vemos donde después de él haber recibido esa bendición y ese encuentro con el Señor a través del sueño que tuvo en el sueño que tuvo en el capítulo 28, Jacob ligeramente se apresura y va directamente hacia Harán, después de esa tremenda bendición que recibió. Dice que llegó a la tierra de los orientales. Debemos recordar que Harán fue la tierra donde salió su madre Rebeca y cual también era tierra de su abuelo Abraham. Amén. Cuando él llegó allí, él vio el pozo que tenía una piedra bien grande tapando el acceso al agua. También vio 3 rebaños que yacían al lado esperando que llegaran y se juntaran todos los rebaños para así todos los pastores juntos movieran la piedra y así poder darle agua a su rebaño y poder compartir el agua justamente entre todos. Luego, después que ellos abrevaban todo su rebaño, ellos ponían la piedra nuevamente para tapar y proteger el pozo de agua. Esto era una costumbre
que ellos tenían en esos tiempos allá. Recordemos que en esos tiempos todas esas personas eran buenos vecinos, ellos todos se llevaban, entonces ellos compartían el pozo, todos llegaban juntos para que así el líquido que había ahí, el agua, el líquido preciado, como decimos, pudieran compartirlo justamente. Si llegaba uno primero que otro, hacía o dejaba destapado, bebía más uno que otro, entonces ellos eran justos, ellos se unían y entre todos movían la piedra, y vale recalcar que la piedra era grande y bien pesada, que eran entre varios que ellos tenían que destapar ese pozo. Amén. Cuando Jacob llega a ese lugar y se topa con estas personas que están allí, que son 3 rebaños, pues obviamente tienen que ser 3 pastores, él se topa con ellos y Jacob le pregunta a los pastores que se encontraban ahí que de dónde ellos eran. Y ellos le responden de Harán. En esos tiempos no es como ahora, que te dan una dirección, vete a la dirección del hermano Juan, yo llego a la casa. No, le dicen, tal vez le dijeron, vete a casa de tu tío Labán, busca esposa, camina 30 días hacia el este. 30 días, tú vas caminando, tú no sabes qué te va a encontrar por el camino, quién va a estar por ahí. Entonces tú tienes que ir preguntando según encuentras personas y tengas la oportunidad. Y cuando él le pregunta a ellos dónde son, y ellos dicen que son de Harán, ya son una buena señal, ya estoy encaminado en el lugar correcto que yo tenía que haber llegado. Amén. Luego vuelve y le pregunta que si conocían a Labán, y ellos le responden que sí. Eso ya me imagino que habían mariposas en ese pecho. Ya estoy llegando, ya estoy donde tengo que llegar. Amén, aleluya. Y ellos responden que sí. Y vuelve y le pregunta si él está bien, si Labán estaba bien. Ellos dicen que sí, que estaba bien, pero en ese mismo momento que él le está preguntando, se está acercando Raquel con las ovejas de Labán. Y una nota bien importante, que en Génesis 28 debemos recordar que ya el pacto fue confirmado en el sueño que Jacob tuvo. Ya Jacob contaba con la bendición del Señor, con la bendición de Dios. Así que la providencia de Dios lo condujo al campo mismo en cuyo pozo iba a ser abrevadas las ovejas de Labán, su tío, y allí se encontró con Raquel, que iba a ser su esposa más adelante. Amén. Así que, hermano, debemos reconocer todo el tiempo la providencia del Señor. Amén. Por más pequeñas que son las cosas que nos sucedan a nosotros, tenemos que reconocer que todo sucede porque Dios lo permite, porque la providencia del Señor es la que nos guía. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ese encuentro de Jacob en el pozo, donde la familia de él llevaba las ovejas, con Raquel, encontrarse con Raquel también allí, no fue casualidad. Eso fue la providencia de Dios que lo guió hasta el lugar correcto. Amén. Nosotros tenemos que ver esta historia como Jacob llegó a ese lugar, porque Dios guía incluso cuando estamos huyendo. Hay momentos que nosotros estamos huyendo de ciertas situaciones, ciertas cosas, cierto pasado, y Dios aún así nos guía al lugar correcto siempre y cuando nosotros estemos en las manos del Señor, nos pongamos en sus manos, nos rindamos en sus manos y Él nos va a guiar. Amén. Así que Jacob llegó a Harán huyendo de su hermano Esaú, después de haber engañado a su padre Isaac. Mira esto, y aún así Dios lo guió al pozo correcto. Allí conoció a Raquel, llegó justo a la familia que él debía encontrar. Así que, amado hermano, Dios puede dirigir nuestra vida incluso cuando nuestro pasado tiene errores. Aún tenemos oportunidad, cuando aún tengamos errores, Dios puede guiar nuestro camino, Dios puede llevarnos al lugar correcto, porque podemos tener pasado, todos tenemos un pasado, todos hemos cometido errores, pero nos pusimos en las manos del Señor y Dios nos ha guiado al lugar correcto. Donde encontramos ahora en un lugar correcto, Dios nos guió aquí, ahora Dios continúa trabajando en nosotros. Amén. Todo a su tiempo. Amén. Sí, pastor. Amén, claro que sí, pastor, gracias. Ayúdame. Dios mío, santo.
Gloria a Dios poderoso. Dios bendiga al pastor. Tremendo, tremendo. De verdad que sí. La oveja conoce la voz de su pastor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí en el versículo 7, que ellos dicen, que le dicen, he aquí que Jacob le dice, él le dijo, he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar ovejas e ir a apacentarla. Mira qué cosa. Jacob no los conoce. Él acabó de llegar ahí. Ve a esos pastores. Está entendiendo la dinámica que hay con el pozo, que tienen que estar todos juntos y toda la historia de que hay que mover la piedra, compartir el agua. Pero él está haciéndole preguntas del lugar, de Labán, y en ese momento está llegando Rebeca, viene de camino. Al él ver eso, él está dando ya órdenes a esas personas que ni conoce. Es muy temprano, ¿por qué no le dan agua y se van a apacentar las ovejas? Esto aquí me está dando a entender como si él quisiera deshacerse de ellos y estar un momento a solas con Rebeca, porque si yo no los conozco, ¿por qué yo los voy a mandar a hacer su trabajo? Ellos son pastores, ellos saben lo que tienen que hacer. Dale agua y vete, arranca para allá a atender las ovejas que es temprano. Pero imagínate, ponte a pensar. O sea, y se fuera para entonces ellos le explican, en el otro verso, le explican por qué no podían hacerlo. Y tenían que esperar a los otros pastores, pues ellos tenían que esperar a los pastores, ayudarlos para mover la piedra entre todos y compartir el agua. Amén. Aleluya. Pero él se quería deshacer de ellos, yo creo que sí. Amén. Génesis 29 del 9 al 14. Un voluntario que quiera leer todo ese montón de versos. Amén. Amén, amén. Dios bendiga al hermano Lorenzo. Mientras, aquí en estos versos, mientras aún ellos hablaban de Jacob posiblemente queriéndose deshacer de ellos, en esa conversación, Betty apacenta la oveja porque ve a Raquel que viene, Raquel llega. Amén. Y en ese encuentro inicial con Raquel, Jacob hizo 3 cosas. De esas 3 cosas, Jacob hizo número 1. Removió la piedra que estaba sobre la boca del pozo. Esta piedra era grande y pesada, requería ayuda para moverla y dio de beber al rebaño de Labán. O sea, hizo el trabajo de Raquel que le tocaba. Ahora, si nos ponemos a analizar esto, vemos que ahí había una costumbre que los pastores se reunían, entre todos movían la piedra, daban a brevar el agua a las ovejas, y la emoción fue tanta que ese hombre se echó la piedra solo. Él se echó la piedra solo. Yo no sé si eso cayó mal allí, porque eso había una regla allí. Él movió la piedra solo, él dio agua y hizo el trabajo de ella. El hombre estaba bien emocionado y estaba fuerte también. Aleluya. Número 2, la segunda cosa que hizo Jacob, muy emocionado, besó a Raquel y lloró. Ahora, estaba buscando información sobre esto, y esto no fue un beso romántico. Esto fue un beso en la mano, un beso de respeto y de saludo y emoción por el encuentro, ya que todas las circunstancias fueron guiadas por Dios. Imagínate lo que hablamos al principio. Jacob, después que tuvo ese encuentro con el Señor en el capítulo 28, él llega a Harán y va dirigido por Dios. La providencia de Dios lo guió directamente donde tenía que ir. Llegó al lugar correcto, al pozo. La información donde estaba en Harán, Labán estaba bien y Raquel venía. Él estaba todo emocionado. Eso fue algo impactante. Dios los viene bendiciendo desde allá. Él viene huyendo. Él engañó, mintió, pero él estaba bien arrepentido. Dios aún así iba a trabajar con él. Ahí confirmó el pacto con él y con él era que iba a cumplirlo.
Por eso es que él está viendo toda la providencia de Dios llevándolo en una línea recta a todo lo que él quería. Aquí pues podemos saber que el beso no fue un beso romántico, un beso de saludo, de respeto, pero estaba muy emocionado porque todo le estaba saliendo bien al momento. Aleluya. La cosa número 3 que Jacob hizo, se identificó como pariente del padre de Raquel. Y esto fue la emoción primero y la explicación vino después. Una vez se explica y después él se estaba emocionado, él movió piedra, él le dio beso, hizo de todo y después le explicó quién era él. Imagínate, ella estaría como quién es. Pero así fue, explicación vino después. Raquel, sorprendida, fue a dar la noticia a su padre. Labán lo recibió, lo abrazó, lo besó y Jacob le contó todas las circunstancias. Cuando dice le contó todas estas cosas, le contó toda la historia que le había sucedido, la razón por la cual estaba huyendo y la razón por la cual él llegó a ese lugar enviado por su madre. Amén. Aleluya. Y duró un mes con él. Pero estudiando y leyendo, esa emoción de Labán lo recibió con beso y abrazo. Había cosa oculta. Ya anteriormente, en la otra historia anterior, cuando Rebeca, cuando fueron a buscar a Rebeca allá, que fue el siervo Eliseo, Eliezer, fue el siervo a buscarla, ya ellos veían que eran gente pudiente, habían riqueza, habían todo. Labán todo lo tenía maquinado y al ver que venía de esa familia, lo abrazó con tanta emoción porque más adelante en todas las historias que vamos a seguir leyendo, Labán era una persona no muy agradable, una persona que tenía, y fue muy emocionado, bien contento y mucha alegría. Él sabía que lo que había detrás de todo eso era beneficio para él. Amén. Génesis capítulo 29, verso del 15 al 30. Gloria a Dios, si estamos leyendo de montones. Aleluya. Gloria a Dios. Del 15 al 30. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga, pastor. Fue largo, pero de verdad, perdóname. Era del 15 al 20, pero dejé que lo leyera completo. Ahora sigo corrido. No, era del 15 al 20. Pues yo dije 30, fue mi error. Amén. Pero gracias, pastor. Amén. Ahora aquí en el verso 15 en adelante, vemos que ahora aquí comienza Jacob a pagar consecuencias de los actos que había cometido al engañar a su padre y a Esaú. Aunque Dios confirmó el pacto y iba a cumplirlo con Jacob, habían consecuencias que pagar. Toda acción tiene una consecuencia. ¿Ven? Aquí en esto, como podemos ver, Labán le está ofreciendo un salario, ¿sabe? Para que trabajara para él, ya que está aquí, trabaja para mí un salario, pero Jacob propone trabajar 7 años por Raquel. Desde que la vio en el pozo, que movió esa piedra pesada y todo, ya él estaba flechado, ya él estaba enamorado, ya él la había visto a ella. Fue la primera persona que vio de la familia y quedó completamente enamorado de ella, a nivel de que él le está ofreciendo un sueldo y él le está ofreciendo 7 años por Raquel.
Aunque Jacob venía de una familia pudiente, una familia poderosa de dinero, ellos tenían riqueza. Él había salido de su casa sin nada. Él no tenía nada. Salió sin absolutamente nada. No tenía para dar un dote. En esos tiempos, cuando ellos querían pues, una hija y le pedía a la hija, la mano a la hija, ellos tienen que darle un dote para así demostrar que ellos podían cuidar de su hija. Y así, por haber llevado a su hija de la familia, también ese dote era parte de todo lo que ellos tenían que hacer. Pero así que él se ofreció 7 años a trabajar a cambio del dote. Amén. Y la Biblia aquí en el verso 20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Algo bien interesante que dice en la Biblia en el verso 20, que le parecieron pocos días porque la amaba. Aquí hay una enseñanza bien poderosa, porque el amor verdadero implica sacrificio y paciencia. Sacrificio y paciencia. Imagínate, él se ofreció 7 años para poder, porque la tenía que amar, hermano, porque 7 años, y en esos tiempos no era 7 años, mientras tanto estoy contigo y salimos, eso no, así era tú allí y yo acá. La estás viendo de aquí al televisor, le haces así y sigue caminando, 7 años. 7 años, hermano. Y allá abajo, ni la manita la agarró en 7 años. Está fuerte, ¿verdad que sí? El amor verdadero implica sacrificio y paciencia. Amén. Jacob ahora experimenta trabajo duro, algo que antes él no vivía. Jacob no sabía lo que trabajar duro, él estaba siempre en la tienda y en la cocina. Esaú sí trabajaba duro, ese hombre estaba siempre en el campo cazando, él estaba adentro, él no sabía lo que era eso. O sea, él no sabía agarrar ni un martillo. Ahora él iba a probar lo que era trabajo duro. Amén. Él nunca vivió eso. Por eso esto es parte de las consecuencias que él está pagando. Eso viene en orden. Él está recibiendo. Él viene acá bendecido por el Señor. Ya el Señor lo bendijo ahí y va a bregar con él y trabajar con él. Pero en las consecuencias, él tiene que pagar, igual que todos nosotros, amado hermano. Si nosotros cometemos algún error o alguna falta, Dios nos perdona, Dios nos recibe, Dios nos restaura. Pero hay consecuencias que hay que seguir pagando y hay que pagarlas. Amén. Gloria a Dios. Los 7 años que él ofreció eran mayor que un dote normal. Imagínate si él estaba tan enamorado que él pudo haber dicho, te trabajo 3 años. No, le ofreció 7 de primera ahí. Por encima, algo mucho más alto que un dote normal. Nadie daría 7 años como lo hizo él. Así que de esa forma podemos ver cómo Dios comienza a formar el carácter de Jacob. Ahí comienza a trabajar con él y Jacob empieza a ir cambiando el carácter. Amén. Del verso 21 al 27, que es cuando entonces dijo Jacob a Labán que le diera a la mujer, ya había cumplido los 7 años por ella y ya era el tiempo. Y en la noche de la boda, Labán lo engaña. Ahí comenzaron las consecuencias más duras todavía. Le entrega a Lea en lugar de Raquel. En esos tiempos, amado hermano, habían unos factores culturales que la novia llevaba velo. Cuando ellos se le entregaba, que se casaban, él no la podía ver ni un momentito. Ellos se casaban, ellos consumían su boda, pero él no se daba cuenta hasta el otro día. Entonces ella tenía velo. La boda duraba varios días de celebración. Estamos hablando de una semana casi, duraba una boda en esos tiempos. Imagínate. Pero al otro día sabías quién era tu esposa, le podías mirar y eso, pero mientras estás ahí, él está contento, él está feliz. Di los 7 años, me entregaron a Raquel y él estaba, olvídate, estaba flotando, estaba gozoso. Estaba leyendo sobre eso, sobre Lea, y no especifica claramente qué era, pero dice como que no tenía brillo, como que su mirada no era muy hermosa y cosas así. Entonces Raquel pues tenía unos ojos más bonitos, miraba, parece que era más atractiva en ese aspecto de los ojos. Pero no especifica nada de vista ni nada. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pues continuamos. Entonces, cuando Jacob descubre el engaño que Labán le había hecho, Labán le dice que la hija mayor debe casarse primero. Dice que en esos tiempos, en el lugar de ellos, esa familia, la hija mayor tiene que salir primero de la casa. Pero ya él tenía mala intención, porque él le pudo haber dicho desde el principio que él pidió a Raquel, le pudo haber dicho, te la puedo dar, pero esta tiene que casarse primero. Él no le dijo nada, él lo engañó, lo dejó calladito para aprovecharse de él.
y le dio la que no era, le dio a Lea. Amén. Aleluya. Jacob, mira este principio espiritual importante que anoté yo aquí. Jacob, que engañó a su padre, ahora es engañado. Y esto no es venganza, amado hermano. Esto no es una venganza divina, ni Dios se vengó, se lo va a castigar, no. Pero sí es una ley de consecuencia. Es una ley de consecuencia, como dije nuevamente, ya él está encaminado a lo que Dios va a trabajar con él. Dios ya empezó porque Dios quiere formar el pueblo de Israel y a través de él lo va a hacer. Pero ya a la consecuencia estaba, y eso es una ley de consecuencia que él tenía que pagar. Así que nosotros cosechamos lo que sembramos. Amén. Pero Dios, estas situaciones como están pasando, Dios las utiliza para formar el carácter. Todas estas situaciones que estaban pasándole a él desde el principio con Labán y todos estos problemas, estos engaños que están sucediendo ya desde el principio, es para ir formando el carácter de Jacob. Porque Dios tiene que trabajar con él y formarlo completamente para poder hacer lo que él iba a hacer, la línea del pueblo de Israel a través de él. Amén. Aleluya. Verso 28 al 30, estamos hablando aquí que dice: e hizo Jacob así y cumplió la semana. Porque cuando él le reclamó, él le dijo: trabájame 7 años más por Raquel y te la doy. Pues como ella tiene que hacer primero, tú quieres Raquel, tiene que trabajar 7 años más. Eso se convierte en 14 años. O sea que él tuvo 7 años de lejito y él dijo 14. No, pero en este caso fue diferente, porque él le dijo: e hizo Jacob así y cumplió la semana aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Él no tuvo que esperar los 7 años para obtenerla. A la semana de haber tenido el matrimonio con Lea, a la semana le entregó a Raquel, pero sí se tuvo que quedar trabajando los 7 años para poder pagar el dote por ella. Amén. Así que Labán lo que tenía era una maquinación ahí, y lo que hizo fue engañarlo. Ya él lo tenía todo planeado, lo que quería era sacarle a él. Amén. Aleluya. Y dio Labán Raquel su hija, su sierva Bilha, como por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Dios mío. Labán le da también a Raquel, pero Jacob tenía que tener esos 7 años. Y el resultado de todo esto, amado hermano, Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y esto lo que causó fue una tensión familiar que va a marcar la historia de Israel. Amén. Vamos al verso 31 al 35. Son 5 nada más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiga, hermano Juan. Poderoso. Estos 5, del 31 al 35, hay mucho poder en ellos. Amén, aleluya. Aquí vemos que Jehová ve que Lea no es amada y fue menospreciada, y por tal razón Dios le abre el vientre a ella. Y Lea tiene 4 hijos. En este verso dice que tiene 4 hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y Judá es muy importante, amado hermano, porque de Judá es que vendría la línea del Mesías. Amén. Aleluya. Y esa Dios, imagínate esto, ella fue menospreciada. Él no la amaba más a Raquel, pero Raquel era estéril. Raquel no podía tener hijos. Y ella, la menospreciada, tuvo 4, uno detrás del otro corridito. Me imagino que eso era 1, 2, 3, 4 años. Y Judá fue el más
fue el más importante porque fue de ahí que vino la línea del Mesías. Amén. Amado, tenemos que ver que Dios ve a los que otros rechazan. Jacob amaba más a Raquel, pero Dios vio el dolor de Lea. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Entonces Dios le dio hijo. Esto muestra, amado hermano, el corazón de Dios. Dios mira al olvidado, Dios escucha al que sufre y Dios honra al que otros no valoran. Aleluya. Aleluya, te lo repito, Luis. Aleluya. Dios mira al olvidado, Dios escucha al que sufre y Dios honra al que otros no valoran. Por eso, amado hermano, nosotros estamos en el lugar correcto. Dios escoge lo que el mundo no escogería. Primera de Corintios capítulo 1 verso 28. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios capítulo 1 verso 28, Nueva Traducción Viviente dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Así que Dios escogió lo que no consideraban como nada, que era Lea, lo que fue menospreciada, que era Lea. Él la escogió a ella para hacerla a ella la más importante, porque de ella es que viene saliendo toda la línea que al final de todo fue el Mesías, Jesucristo. Gloria a Dios. Humanamente Raquel era la preferida de todos, pero Dios escogió la línea de Judá, el hijo de Lea. De Judá vendría el rey David y siglos después vendría Jesucristo. Esto enseña que Dios no piensa como los humanos, amado hermano, porque si Dios pensara como los humanos, Dios hubiese escogido a Raquel. Entonces Raquel está más bonita. Pues, si Dios pensara como un humano, va a coger a Raquel, que es más bonita, los hijos van a salir más lindos, entonces vamos a hacer de ella lo que yo quiero. No, Dios no piensa como los humanos, Dios no piensa como nosotros. Los pensamientos de Dios son mucho más altos y mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Y la menospreciada fue la que Dios escogió. Mírense en esto, amado hermano. El dolor puede transformarse en alabanza. Voy a hablar de los hijos, de los nombres de los hijos, cómo muestra el proceso emocional de Lea. Rubén: Dios vio mi aflicción. Estamos hablando que en todo esto lo que le voy a decir, ella siempre tuvo a Dios. A pesar de que ella tuvo sus momentos en donde empezaba su menosprecio, tal vez alejada, pero siempre estuvo alineada en Dios. Rubén: Dios vio mi aflicción. Simeón: Dios oyó que soy menospreciada. Leví: ahora mi esposo se unirá a mí. Ella todo este tiempo estaba pensando en que acercarse al marido, al esposo. Ella quería estar con él. Judá: esta vez alabaré al Señor. Observa algo muy importante aquí, amado hermano. Al principio Lea buscaba el amor de Jacob, pero al final termina alabando a Dios. Ese cambio espiritual es muy profundo, porque ella empezó pensando en su marido solamente, aunque ella reconocía a Dios. Cada vez que le daba un hijo, ella reconocía que fue hasta que Dios lo permitió, pero siempre su enfoque estaba metido en que quería que su marido estuviera con ella. Pero cuando ella finalmente se dio cuenta que todo era por Dios y para Dios, ahí cuando le dio a Judá, ella se dio cuenta y dijo: esta vez alabaré al Señor, que sea lo que Dios quiera. Aleluya, gloria a Dios. Así que ese cambio en Lea fue un cambio espiritual muy profundo. Amén. Ahora vamos para el Génesis capítulo 30. Y en este capítulo, voy a dar un resumen rapidito, narra un periodo muy importante en la vida de Jacob, sus esposas Lea y Raquel y su relación con Labán. El capítulo también se centra en la rivalidad familiar, el crecimiento de la familia de Jacob y la prosperidad que Dios le da. Amén. Así que vamos a ver, ¿quién me puede leer Génesis 30, verso 1 al 13?
Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo comienza esa tensión familiar, cómo comienza ¿cómo se dice, amado hermano? Una rivalidad familiar. Amén. Comienza porque ya vemos aquí que Raquel no daba hijos a Jacob y tuvo envidia de su hermana. Inclusive le reclama a Jacob y se enoja con Jacob que por qué no le da hijos. ¿Acaso yo soy Dios? Él fue quien Dios no le permitía tener hijos. Amén. Y aquí vemos que Raquel veía que no podía tener hijos y envidiaba a su hermana Lea, quien ya había dado varios hijos a Jacob. Y ahí es donde comenzamos a tomar decisiones equivocadas y a empezar a complicar la situación. Eso pasó anteriormente en otras historias de la Biblia que hemos visto, que entregan la sierva y empezamos a tener diferentes dificultades. Y esto es parte todo de las consecuencias que Jacob tiene que pagar. Imagínate tú, se quiere casar con Raquel, le dan a Lea. Después tiene a Raquel, ya tiene 2. Y ahora viene Raquel y le quiere dar a Bilha para que se allegue a ella y le dé hijo porque ya no tiene. Ahora tiene entonces una tercera mujer como una concubina. Muchos más problemas para él. ¿Ven? Más tensión y más problemas. Bilha le da a luz a Dan y a Neftalí. Lea, al ver eso, que ya no había dado a luz, que ya no podía dar más a luz, también viene y le entrega a su sierva Silpa, ya otra concubina más, a Jacob. Y Silpa da a luz a Gad y a Aser. Si vamos viendo cuántos hijos ya han nacido, ya creo que ya van como 8. Ya van como 8 hijos. Acuérdate que de todos estos hijos va a salir el pueblo de Israel, las 12 tribus, entonces ya van 8 de Israel. Ya van 8. Pero, amén, Dios sigue trabajando. A pesar de todas esas decisiones, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Dios va directo a hacer el propósito y a cumplirlo. El Dios está permitiendo todas estas cosas. No todas estas cosas están pasando porque están fuera de las manos de Dios. Están pasando porque Dios está permitiendo este proceso en la vida de Jacob y poder Dios cumplir el propósito que Él va a hacer. Amén. La competencia y los celos trajeron tensión familiar, pero Dios seguía cumpliendo su plan de formar el pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 30, verso 14 al 24. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendiga, hermano Lorenzo.
Dios mío, poderoso. Verso 14, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Amén, aleluya. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Aleluya. Me detuve ahí un momento porque me pareció muy interesante esa planta. Si la pastora puede ponerlo aquí. Traje una foto porque quiero que la vean. Mira eso. Las mandrágoras. Eso es una planta. Es una planta que actualmente existe. Esa planta todavía existe. Estamos hablando, mira, de esa época. Esa planta hoy día existe. Pero es una planta. Parece jengibre, ¿verdad? Pero lo curioso de esa planta es que si te fijas, todas esas raíces que puse ahí para que vieran, casi todas tienen forma como de un humano. Todas las mandrágoras, cuando la sacan, las raíces tienen como si fueran sus dos piernas, brazos y todo. Todas las raíces son parecidas. Y en esos tiempos, eso lo usaban como una especie de afrodisíaco, una especie de fertilidad. Lo usaban para eso. Por eso es que cuando Rubén trajo esas mandrágoras, ¿qué se dice? Cuando las trajo, Raquel, al ser estéril, las quería, porque eso decían que podía ser fértil. Pero déjame decirte, esa planta hoy en día existe todavía, y eso es una planta famosa por sus raíces gruesas que a menudo tienen forma humana, lo que ha generado múltiples leyendas místicas. Es altamente tóxica debido a sus alcaloides. Dice aquí que tiene escopolamina atropina, utilizándose históricamente en la medicina tradicional como narcótico, anestésico y en brujería. Famosa por la leyenda de que grita al ser arrancada. ¿Te imaginas tú arrancas eso, grita? Yo la dejo ahí y se va a correr. Eso, dicen eso. Eso son leyendas. Pero imagínate tú arrancando esa mata gritando ahí. No me arranque. Mira, dice aquí el aspecto. Eso dice. Aspecto y misticismo. Sus raíces bífidas se asemejan al cuerpo humano, lo que llevó a creer en la Edad Media que eran seres mágicos y con forma de duende. Es una planta prehistórica. Eso tiene toxicidad y riesgo. Contiene componentes venenosos que pueden producir alucinaciones, delirios, convulsiones e incluso la muerte, por lo que su manipulación es peligrosa. Y los usos tradicionales se ha utilizado como sedante, anestésico en cirugías antiguas y en pociones amorosas o de fertilidad. Imagínate, ella quería esas plantas cuando vio a Rubén, y las quería. Dios mío. Y ella, pues como el pastor mencionó anteriormente, ellas llegaron a un acuerdo, hicieron prácticamente un negocio. Ella le alquiló a Jacob, que era esposo de ella también. Hicieron un cambio, se lo alquiló. Ahí lo dice claro, se lo alquiló por las mandrágoras. Y ella aceptó el trato. Si tú te pones a analizar eso, a pesar de todo lo que Dios viene haciendo con Lea también, ya Lea está alabando y adorando al Señor, aún así ella tiene eso dentro de ella, que ella quiere que su marido sea para ella nada más. Imagínate, entonces están todavía con esa batalla. Cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea y le dijo: llegate a mí porque la verdad te he alquilado. Imagínate, lo alquiló por las mandrágoras. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz otro hijo, que tuvo a Isacar, Zabulón, y finalmente tuvo a Dina. Finalmente Dios escucha y se acuerda de Raquel. Y aquí dice en el verso, ¿dónde es que lo dice? Dice aquí, Dina. Y se acordó Dios de Raquel y lo oyó y le concedió hijos. Estamos hablando hijos, estamos hablando con ese. Aquí en esta historia donde vamos a terminar ya mismo, le dio a José. Le dio a José. No, ahí no tenemos más ninguno, pero entendemos que viene Benjamín más adelante en la historia, y ese es el que compone las 12 tribus. Amén. Y llamó su nombre José, diciéndole: añádame Jehová otro hijo. Amén. Del 25 al 43. Dios mío, eso es mucho, vamos a dividirlo. Luis tiene ganas de leer, pero dice que es mucho. Vamos a leer del 25 al 25 al 30, vamos a leerlos poco a poco. ¿Ven?
20 hasta 30. Aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos cómo Labán nuevamente quiere aprovecharse. Ya Jacob había cumplido el término de los años que le ofreció trabajar por Labán. Eran esos 14 años. Mismo él fue prosperado a causa de Jacob. Dios bendijo básicamente a Labán a través de Jacob. Ve cómo su ganado fue creciendo, prosperó, le dio riquezas. Y ahora que Jacob quiere hacer su propio camino, ya él cumplió, quiere regresar a su casa, hacer su propia hogar, su propia casa. Ahí viene Labán a ponerle el tranque nuevamente y quiere hacer que se quede. Y le quiere ofrecer un sueldo para que se quede, que le diga el salario. Pero aquí dice, y él respondió: tú cómo me has servido, cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también yo para mi casa? Ya Jacob quiere separarse, ya quiere salir, ya él está bendecido, pero Labán, ambicioso al fin, quiere más y no lo quiere dejar ir. Amén. Por eso es que aquí empieza nuevamente otra consecuencia, otra contienda entre ellos para poder retenerlo. Él lo que no quiere es dejarlo ir, no quiere que él prospere. Y ahí son parte de las consecuencias que Jacob sigue pagando. Amén. Vamos a leer del 31. Vamos a leer del 31 al 36. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Dios bendiga, hermano Luis. Amén. Vemos aquí entonces cómo Labán vuelve a hacerle otra jugada mala a Jacob. Aquí él está diciendo que quiere que te dé. Ahí Jacob le está proponiendo separarle como un salario justo, porque si venimos a ver en el ganado que tenía, todas las ovejas y todos sus animales de Labán, la gran mayoría eran de colores sólidos, eran muy poquitos los que habían manchado, rayado y moteado. Entonces, pues Jacob dice como justamente, no le pidió, como que no le cobró mucho. Vamos a hacer esto. Yo quiero ahora trabajar para mi casa, quiero tener mi propio ganado, mi propio rebaño. Entonces vamos a separarla. Este es mi salario. Y él dice que yo las voy y las separo. Y cuando yo las separe, tú vas al otro día y miras y ves que todas son así. Y si ves alguna que no sea de esa, entonces me vas a tomar como hurto, como que yo te estoy robando. Pero entonces separamos y esa es la forma que sería mi salario. Labán acepta, pero Labán, con la maña y bastante malintencionado, le aceptó el negocio que querían, pero ligeramente, antes de que Jacob pudiera hacer lo que tenía que hacer de separarla, él fue allí y la separó él. Y se la dio a sus hijos,
que se las llevara 3 días de distancia, que cuando Jacob llegara no había ninguna rayada, moteada o con mancha, todas eran colores sólidos. De esa forma él iba a apacentar las ovejas de Labán, a trabajar para Labán, y no tenía todavía nada. Él lo quería engañar, todavía lo quería tener sin salario. Y va a ser bien difícil que esas 2 ovejas de color sólido dieran una rayada, dieran una moteada. Entonces era casi imposible en la mente de Labán, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Amén. Vino Labán, le hizo esa mala jugada, mandó las ovejas con sus hijos 3 días, y cuando Jacob fue, pues se encontró con todas sólidas, y ya le había hecho un trato. Me tengo que quedar y tengo que apacentar y trabajar para Labán por nada, básicamente, porque aquí no hay ninguna para mí ahora. ¿Qué voy a hacer yo? Pero no se puede ir, porque en esos tiempos nuestras palabras eran, en estos tiempos si fuera así, hubiera menos problemas. Aleluya. Verso 37. Vamos a leer el 37 hasta el final. Vamos a darle hasta el 43 y lo terminamos. ¿Alguien lo lee o lo leo yo mismo? Amén. Amén. Oh, ¿quién? Hermana, quien quiera. Aleluya. Dios bendiga a hermana Cintia. Amén, gloria a Dios. Aquí podemos ver cómo la historia empieza a cambiar y se le empieza a virar la tortilla aquí a Labán, porque le quiso hacer esa mala jugada con las ovejas, se las dio todas, y Jacob dice: no tengo ninguna, aquí me quedé trabajando sin sueldo. Pero aquí no te especifica esto, pero te lo voy a decir ya mismo. Dice aquí que tomó Jacob vara de álamo, avellano y de castaño y las descortezó, pero va a hacerle como una línea a la vara, una línea. Entonces la vara se veía rayada. Entonces cada vez que la oveja la llevaba a darle agua a esa área, ellos se querían aparear, él le ponía las varas al frente, y lo que la oveja miraba era la vara todo el tiempo. Entonces de esa forma, dice aquí creencia antigua. En el mundo antiguo existía la idea de que los animales o incluso las personas veían durante la reproducción lo que ellos miraban mientras se reproducían influía en las características de sus crías. Jacob probablemente actuó basándose en esa creencia común de aquella época. Probablemente él hizo eso, pero aquí no fue así. Aquí hubo intervención divina, según los propios relatos bíblicos. Más adelante, en Génesis 31, 10 y 12, Jacob cuenta que tuvo un sueño en el que Dios le mostró que los animales que se apareaban eran precisamente los que producían crías con mancha. Esto sugiere que el éxito no vino realmente de las varas en sí, sino de la intervención de Dios. Génesis 31, verso 10 al 13, dice: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí
los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, escuche bien, dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios mío, estamos hablando aquí que no simplemente él se le ocurrió hacer esas varas. Él está diciendo aquí que él había tenido un sueño, y en ese sueño el ángel de Jehová le había dicho lo que tenía que hacer. Básicamente, él hizo las varas, y cuando las más fuertes se iban a parear, él le ponía las varas. Las más fuertes eran para él. Y cuando las más débiles, le quitaba las varas, y esas flacas y todas débiles eran para Labán. Pero se pone a imaginar que las dos ovejas que se apareaban eran sólidas, no eran listadas. Y al enfocarse en esa vara, eso es lo que salía. Amado hermano, acá hay una enseñanza bien poderosa en esto de la vara, y enfocarse en lo que está en la vara para que salga algo según lo que están mirando. Eso aplica a nosotros, amado hermano, porque lo que nosotros nos enfocamos, en lo que nosotros miramos, lo que nosotros nos nutramos, es lo que va a salir de nosotros. Si nosotros nos enfocamos en la palabra, en la oración y en Dios, de nosotros lo que se supone que salga es palabra, sea la palabra de Dios solamente a través de nosotros. No puede salir otra cosa. Si sale otra cosa, no estamos enfocados en la vara. Así que enfócate en la vara y veamos que como Dios va a hacer la obra en nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Hasta aquí es esta lección. Esta lección lo que nos lleva es que la providencia de Dios nos lleva al lugar correcto. Pongámonos en las manos del Señor y Dios va a obrar a través de nosotros. Dios va a hacer la obra en nuestras vidas según nosotros nos dejemos moldear por Él. Amén. Así que Dios les bendiga.